Texto de secundaria. Vamos a continuar con los aportes desde la sociología a la antropología en Bolivia. Conoceremos a algunos autores de Bolivia. Devocional. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:23. Aportes desde la sociología a la antropología en Bolivia. La sociología y la antropología en el contexto nacional, Bolivia, se articulan en los diferentes escenarios sociales y culturales, alimentándose la una de la otra e interactuando de forma conjunta en todos los ámbitos en los que se desarrollan los hechos sociales y culturales. Creemos que la diversidad de características culturales, sociales y lingüísticas en Bolivia requieren abordar las diferentes problemáticas desde diferentes enfoques académicos. En ese sentido, antropólogos, sociólogos, lingüistas y otros comparten escenarios de investigación, sistematización y análisis, transitando por la diversidad epistémica de una sociedad abigarrada que intenta construir un modelo de identidad nacional en la pluralidad. Las transformaciones que presenta la sociedad nacional en sus estructuras políticas, económicas, sociales y culturales son temáticas muy recurrentes en las investigaciones desde las ciencias sociales y humanas. Representantes de la sociología y antropología en Bolivia. René Zabaleta Mercado, Silvia Rivera Cusicanqui, Mario Miranda Pacheco, Sonia Alconini Mújica y Almaraz. Tomamos a este autor, René Zabaleta Mercado, por la importancia y la influencia que tuvo en cuanto a la sociología en Bolivia y en Latinoamérica. René Zabaleta Mercado nació el 3 de junio de 1937 en la ciudad de Oruro. En 1955, Zabaleta ingresó a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, graduándose como abogado el año 1960. Es considerado como uno de los referentes más importantes de la filosofía boliviana y latinoamericana. Los hechos de la Revolución Nacional de 1952 marcaron de manera indeleble su existencia cuando adolescente, lo que le impulsó, apenas luego de graduarse, a incursionar en el periodismo y la política. A la temprana edad de 25 años, René Zabaleta llegó a ser diputado en el departamento de Oruro, Bolivia, entre 1962 y 1964. Fungió como ministro de Minas y Petróleo en 1964, en el tercer gobierno, muy breve, del líder de la Revolución Nacional de 1952, Víctor Paz Estenssoro, depuesto por un golpe de Estado que le dio el general René Barrientos, su propio vicepresidente. Igualmente, Zabaleta vivió los golpes de Estado del general Hugo Banzer en 1971 y el de Augusto Pinochet en 1973, en su estadía en Chile. Zabaleta Mercado mostró profunda pasión por el conocimiento y la acción política, lo cual, en su periodo inicial, estuvo marcadamente influido por intelectuales como Augusto Céspedes y Carlos Montenegro, destacados ideólogos del nacionalismo revolucionario.
Su producción intelectual se enmarca entonces en esta corriente de pensamiento, tendencia que comparte con otros intelectuales destacados de su generación, como Sergio Almaraz. De ese periodo datan sus primeros textos, entre los que sin duda brillan La formación de la conciencia nacional, 1967, y el publicado póstumamente La caída del movimiento nacionalista revolucionario, y La conjuración de noviembre, 1964. En sus textos tempranos, escritos con una notable elocuencia y elegancia que caracterizaron su producción intelectual, ya están presentes algunas de las preocupaciones que lo acompañarán a lo largo de su vida, como la formación de la nación y el lugar que ocupan en ese proceso distintos actores, como la clase obrera, los intelectuales y los militares. En un segundo periodo, Zavaleta iniciará un largo periplo existencial e intelectual que lo llevaría a visitar y a habitar varios países, tanto de América Latina como de regiones más distantes. En lo académico comprende su formación como sociólogo en la Universidad de Oxford, Inglaterra, así como su labor como docente e investigador en México, en distintas instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, en México fue responsable de asuntos sociales en la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Un tercer periodo se inicia con un nuevo giro en su producción intelectual, la cual tomará distancia del marxismo más ortodoxo para adentrarse en las discusiones generadas en torno, principalmente, de la obra de Antonio Gramsci. El diálogo con otros intelectuales latinoamericanos tendrá entonces como escenario principal la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y el Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA, que fueron algunos de los principales espacios de recepción de la diáspora intelectual que se originó en América del Sur debido a las secuelas de golpes de Estado en la región a partir de 1964. Su pensamiento suele dividirse, a grosso modo, en tres periodos: uno nacionalista, otro marxista ortodoxo y el más importante, uno de marxismo heterodoxo, pensando desde Bolivia, conceptos suyos como sociedad abigarrada, esto es, una sociedad en la que se yuxtaponen en relaciones asimétricas de poder distintas culturas y sus modos despectivos de producción, han sido fundamentales en el desarrollo posterior de las ciencias sociales bolivianas y hoy se consideran imprescindibles para interpretar la realidad de dicho país. Su legado intelectual constituye tanto una sobresaliente contribución al conocimiento de la historia social y política de Bolivia y otros países de la región, como un aporte destacado a la reflexión epistemológica y a la elaboración teórica desde la cual enfrentar el desafío de conocer América Latina. Testimonio de ello son sus elaboraciones sobre la crisis como método de conocimiento, al igual que nociones como momento constitutivo, sociedad abigarrada, forma clase y forma multitud, entre otras. Sin duda alguna, debe también incluirse en su herencia intelectual su invaluable aporte al desarrollo del ensayo académico y político, cultivando una escritura prolija y enérgica, que ha cosechado entusiastas seguidores.
Silvia Rivera Cusicanqui. La obra de la socióloga e historiadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui representa una peculiar contribución al pensamiento latinoamericano contemporáneo, centrada en el estudio de los procesos de colonización y prácticas descolonizadoras propias de nuestras sociedades. Aunque poco conocida en los ámbitos habituales de circulación académica, la producción de esta autora de ascendencia aymara posee un importante potencial explicativo de los procesos sociales latinoamericanos contemporáneos, como así también interesantes metodologías de investigación social. Si nos preguntáramos por qué es importante conocer la obra de Silvia Rivera Cusicanqui, la cual muchas veces habita en las lindes del campo intelectual contemporáneo, tendríamos que empezar reconociendo que esta indagación esconde una de las persistentes problemáticas que se delinea alrededor del pensamiento latinoamericano, las lógicas colonialistas que imperan en nuestras academias y centros intelectuales. No solo el postulado que manifiesta la hegemonía del paradigma anglo-eurocéntrico en las diferentes áreas del saber, sino y especialmente el interrogante de quienes toman la palabra a la hora de expresar y analizar nuestra realidad regional. Este tema es fuente de debate constante y renovado entre quienes pretenden abordar los distintos aspectos de la cuestión latinoamericana. La herramienta conceptual quizás más relevante de la obra de Rivera Cusicanqui es su noción de colonialismo interno. En este punto, nuestra hipótesis es que esta categoría no se encuentra limitada a una construcción conceptual aislada, sino que puede ser abordada como un complejo marco teórico metodológico que recorre transversalmente la totalidad de su obra. Como método interpretativo, se encuentra plasmado en su libro Oprimidos pero no vencidos, donde el estudio del movimiento catarista e indianista a partir de diferentes horizontes históricos de constitución permite una lectura radicalmente divergente del significado y pertinencia de las movilizaciones indígenas para las luchas del presente. Miranda Pacheco. Profesor universitario, especialista en sociología de origen boliviano, nacido en 1925 en la localidad de Cajuata, provincia Inquisive del departamento de La Paz y exiliado en México a raíz del golpe de estado de Hugo Banzer en 1971, se desempeñó durante más de 35 años como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que le otorgó en 2007 el Premio Nacional de Docencia en el área de Ciencias Sociales. Se formó en el contexto de los cambios sociales más profundos que se dieron en Bolivia. Cuestionó permanentemente a la jerarquización de la política y al marginamiento de sectores sociales populares. Para Miranda, las clases sociales marginadas fueron oprimidas por la clase media y la clase burguesa. Luchó desde diferentes espacios contra las dictaduras en América Latina. Alconini Mújica, antropóloga y arqueóloga boliviana, especializada en el desarrollo socioeconómico y político de las culturas formativas de civilizaciones andinas en las tierras altas bolivianas, alrededor del lago Titicaca. Su trabajo evidencia en los descubrimientos las interacciones del Inca en la frontera boliviana sin dominación y más allá, probó que la tortura ritual se utilizaba por sociedades formativas como medios de control
control político. Sus primeras investigaciones se centraron en la expansión del Inca en las tierras altas bolivianas y su impacto en las civilizaciones en el área, mostrando las interacciones entre culturas más que en la dominación, explorando las fronteras de la expansión del Inca para clarificar cambios antes y después del contacto Inca. El objetivo del proyecto era determinar cómo los contactos con el Inca afectaron los patrones de poblamiento efectuado y la economía política del área. En 2009 hizo excavaciones en el valle Charazani, el centro imperial antiguo del Callahuayas, en un sitio llamado Patacata. Se dio ideas nuevas a la evolución del área, la gama de actividades que tuvo lugar en sus sitios sagrados, el proceso utilizado para mantener legitimidad política y la jerarquía de las culturas en las fronteras del lago Titicaca. En Huatahuata descubrió 3 esqueletos, 2 pertenecientes a mujeres. El examen forense mostró actos rituales de violencia, incluyendo decapitación y extracción de los ojos sin señal de daño de batalla. El descubrimiento hundió una antigua creencia de que las imágenes de la violencia eran representaciones literarias ilustrativas. Su valoración de la evidencia concluyó que el Imperio Tiwanaku realizaron el comercio utilizando la religión y violencia ritual como estrategias políticas para dominar a otros pueblos. Almaraz Paz. Sus inquietudes sociales se manifestaron desde muy temprano. En 1950, a sus 22 años, fue uno de los principales fundadores del Partido Comunista de Bolivia. El carácter autoritario y dogmático de ese partido y, sobre todo, su incapacidad de interpretar la realidad nacional lo llevaron a romper con él en 1956. Desde entonces eligió hacer su contribución a la transformación social mediante el desentrañamiento de la realidad y la historia de su país, especialmente de las estructuras del poder y la dominación extranjera que lo mantenían en la pobreza y la humillación. Su nueva perspectiva de la realidad boliviana lo aproximó a la Revolución Nacional y asumió su defensa. No obstante, jamás oscureció su juicio crítico sobre aquel proceso, ni se inhibió de denunciar las capitulaciones de su conducción política. Contribuyó con los argumentos más sólidos a la defensa del interés nacional sobre los recursos naturales. Además, ha significado una profunda y comprometida convocatoria a la construcción de una conciencia nacional capaz de sustentar un Estado soberano y una sociedad justa y democrática. Actividad. Realizamos las siguientes actividades. Elaboramos un mapa mental del tema en una hoja Bond. Como parte de la actividad de la unidad 2, vemos el video de los pueblos indígenas y realizamos un resumen en la página 126 del texto de Filosofía Sexto de Secundaria. Para ello, les dejo el siguiente link. Gracias.